¿Qué tal si te vienes con nosotros a Irlanda? En nuestro podcast charlamos con Arcaya Garibaldi, un mexicano que se fue a vivir allí, y nos dice por qué es mejor que Canadá. También nos cuenta cómo es conseguir una visa, aprender inglés, buscar trabajo o estudio. No te lo pierdas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde ustedes se encuentren. En este momento me encuentro con alguien que se encuentra en Irlanda. Para mí de verdad es muy divertido todo esto, ya que hemos entrevistado a lo largo de este podcast o a través de varios videos a muchas personas que se encuentran en muchos lugares del mundo. En este momento estoy contigo y vamos a conocer tu historia. Cuéntame un poco más qué haces en Irlanda. Hola, yo soy Arcaya Garibaldi, soy de México y llevo 4 años viviendo aquí en Irlanda. Llegué en el 2020, de hecho en marzo cumplo 4 años y llegué en el 2020 a estudiar inglés porque Irlanda es una de las de los pocos países europeos en los cuales podemos estudiar y trabajar. Entonces llegué hace 4 años estudiando inglés. Empecé un máster en Digital Marketing and Analytics y actualmente estoy trabajando para una compañía. Tengo dos trabajos. En uno trabajo más como Content Creator para una agencia de viajes que se dedica a traer alumnos aquí a Irlanda, y también trabajo como Digital Marketing en e-commerce para una farmacéutica aquí en Irlanda. ¿Por qué Irlanda? Es decir, a muchas personas le gustan más quizás Estados Unidos o irse quizás a Canadá o a Australia. ¿Por qué Irlanda? Mira, fíjate que yo estuve en Estados Unidos de vacaciones, en Canadá estuve 2 meses, un curso de verano de inglés, y en ninguno de los dos yo sentí como que el enganche cuando viajé a ellos. No sé, creo que cada país es diferente y cada uno siente como ese enganche que cuando lo tocas, cuando empiezas a convivir. Y hice un Eurotrip en el 2018-2019. Hice España, Francia, Italia y Londres, y se me hizo muy llamativo el cambiar de idioma, cultura, colores en tan solo 2 horas, porque Europa es muy pequeñas las distancias entre países. O sea, yo que vivo en México, pues lo más cercano era como ir a Estados Unidos, y sigue siendo muy similar la cultura. Las mismas marcas, las mismas tipos de comida. Y cuando voy a Europa, cuando llego la primera vez a Europa y digo, ah, en España venden esto y no lo venden en Francia, pero tampoco en Italia. Entonces eso me hizo a mí llamar la atención y venirme a Irlanda. Perfecto. Yo sí de verdad pensé en algún momento, estuve buscando qué eran mis posibilidades para ir a Irlanda, ya que también para estudiar inglés y me iba a ayudar mucho. Pero vi un gran problema y por eso dije, mejor me voy a Copenhague. Ujú. Pero fue el tema del arriendo, así que vamos a entrar de lleno en eso. Muy El tema más difícil conseguir polémico. arriendo. Sí, es el más polémico. Sí, fíjate que yo creo que como todos los países que son unas ciudades muy pequeñas con mucha gente, el arrendamiento es uno de los temas más controversiales. En Nueva York, en la Ciudad de México. Yo soy de Acapulco, en México, pero viví los últimos 7 años en la Ciudad de México, y era Ujú. un problema poder encontrar dónde vivir céntrico. Entonces yo cuando llegué en Irlanda, cuando hice mi investigación y estuve haciendo toda la información previa, pues vi que el arrendamiento aquí es lo más difícil. Lo más común es que la gente comparta cuarto, y dependerá como de lo que tú quieres invertir, de que puedes vivir en un hostal, de que cuatro, tres personas en una cama, en una habitación, Una habitación, sí. ajá, o solo dos personas. Entonces yo ya venía como con ese insight en mi cabeza, y afortunada y desafortunadamente yo llegué aquí en el COVID. Entonces, cuando llegué en el 2020, en marzo, empezaba el lockdown. Entonces, había muchas vacantes. Y entonces a mí me tocó la posibilidad como de elegir y poder decir, mejor este sí, este no, ahorita regreso o no. Sí. Pero actualmente creo que es lo más complicado. La que yo podría recomendar ahí es que la gente que vive un poquito más alejada del city center tiene más probabilidades en espacio y diferentes oportunidades. Tú dices que buscar en este caso más a las afueras de la ciudad, más a las afueras de Dublín, o tú estás Sí, en dónde. yo ahorita estoy en Dublín, yo vivo en Dublín. Entonces, Perfecto. ¿Y Dublín qué pues todo, precios?
Los precios van desde un cuarto compartido que podrá ser de 2 a 3 personas, puede estar entre 550 a 600 euros mensuales. Un cuarto individual dependerá la zona, pero te puede llegar a costar desde 750 a 800. Este cuarto individual te refieres a un tipo estudio. No, el cuarto solamente. El Ya, el cuarto cuarto. dentro de un departamento o una casa. Ya, perfecto. Y si hubiese la posibilidad, digo yo, de un tipo estudio. Los estudios, pues dependen, van desde 1.200 euros, que son tipo un cuarto, como un loft, que no tiene paredes, pero tiene su cocinita, tiene su baño. Yo creo que irá como unos 1.200 euros mensuales. Perfecto. Otro tema polémico, hablando ya de esto, sería el tema de los cursos de inglés. ¿Son Ujú. realmente buenos? Porque uno generalmente cuando va a un curso de inglés, y al menos muchas de las quejas que yo he visto, es que uno se junta con otros latinos y no termina aprendiendo inglés. ¿Es esto cierto o qué tal? Pues fíjate que yo creo que depende mucho el tipo de forma en la que tú aprendes en general. Si eres más didáctico, si eres más de leer. Obviamente son 20 horas a la semana las que son los cursos. Si tú en 20 horas solamente te dedicas a estudiar inglés y sales de la escuela y hablas español, convives con gente que habla español, como un pecado, ¿sabes? Yo siento que es una red de soporte solamente latino, entiende latino, pero creo que sí es mucha responsabilidad de que el estudiante se inmerso en la cultura, ¿sabes? En Ujú. todo, o sea, desde palabras de cómo se dice, no sé, cosas que tal vez en la escuela no te las van a enseñar, que son, no sé, cómo se dice esta cosa o utilizar frases. Entonces, creo que depende mucho. Yo he visto mucha gente que sí aprende, pero también depende qué tanto tú te metas a la experiencia de hablar en inglés. Perfecto. Y los temas de los costos de vida, en este caso Ujú, comencemos a hablar, sería por lo menos de la comida. ¿Es muy ujú. costoso? La comida, al Dublín ser una zona turística, las comidas, yo creo que un restaurante, una comida te puede costar como por persona, una comida normal, 40, 50 euros. Pero saliendo no, es decir, no saliendo tanto en el restaurante, sino por lo menos cuánto una persona gastaría por lo menos en su casa cocinando allí. Yo creo que dependerá mucho, pero lo básico, pues yo podría poner un ejemplo de 25 a 35 euros semanales si tú haces tus compras en el Lidl, que es como el más económico de Ujú. acá, y que compres lo básico, ¿sabes? Como huevo, pan, leche, carne, y la prepares por ti. Es que generalmente depende mucho de la dieta de las Ujú. personas. De hecho, compramos en el mismo supermercado. Yo también considero que es muy barato, tanto en Sí. Portugal como en Dinamarca. Considero que es el supermercado donde recomiendo que vayan a comprar, porque van a conseguir quizás marcas blancas o Ujú. marcas propias, como se le llame Sí. dependiendo en cada país. Y ahí vas a poder, quizás, que abaratar un tanto. Otro tema para saber es el tema de salud. ¿Qué tal es el Ujú. tema de salud en Dinamarca? En En Dinamarca, Irlanda. ahora, en Irlanda. No, pues en Dinamarca creo que es En muy bueno. Dinamarca es gratis. Es gratis. Aquí no, aquí no. Por ejemplo, uno de los temas más controversiales sí es eso, porque en general el, el sistema de salud, inclusive como para el mismo europeo o en este caso el mismo irlandés, Ujú. sí es un poquito tedioso. Sí es gratuito Sí. para el europeo, para el latino no. Em, todos los latinos que venimos aquí a entrar como estudiantes necesitamos tener un seguro de gastos médicos mayores, los cuales es como requisito para entrar al país. Y va a depender mucho todo lo extra, pero no Ujú. tenemos, por ejemplo, si tú quieres ir a dentista, si es caro aquí. Si llegas a tener un incidente, dependerá qué tan grave fue el incidente, para que entre tu seguro o no. Pero en general una gripa o así, nosotros, bueno, yo en mi caso traje como que mi botiquín, ¿sabes? Así como de, Ok. porque pues todo aquí es recetado por doctor y, por ejemplo, una cita al doctor te cuesta 100 euros. Pero hasta la acetaminofén, cualquier cosa. Sí, solamente el paracetamol es como libre venta. Wow. Es decir, hay una gran diferencia. Por lo Ujú, menos en Dinamarca es gratis, pero sí lo del odontólogo, a ujú. pesar de que yo lo he visto barato. De hecho, en mi Instagram hice un video sobre ello y de verdad uno puede ver que una limpieza o algo sencillo, yo lo considero barato en comparación a cómo se gana en Dinamarca.
porque si okey. lo pongo a cómo se gana en Portugal o en España, sí puede ser un tanto más costoso. Ujú. Esto me lleva al siguiente tema. ¿Cuál es el sueldo en Irlanda? Actualmente es de 12.50 por hora. 12,50 por hora. ¿Y cuánto se trabaja? ¿Mucho o Los poco? estudiantes tenemos, derecho, o bueno, tenemos 20 horas a la semana y 40 horas lo que son summer, lo que es temporada Ujú, vacacional de verano y temporada vacacional de Christmas, de diciembre. perfecto. Lo Ujú. siguiente sería el requisito, por lo menos para latinos. ¿Qué requisitos piden? Aquí hay un poquito como de controversia porque para algunos países de Latinoamérica hay una visa que se tiene que requerir previa. Digamos que para el 80 o 70% de los países de Latinoamérica solo se necesita comprar un curso de inglés, tener un seguro de gastos médicos y ya. O sea, Eso es muy fácil, es decir, casi sí, nada. Y sí, para... porque Ujú. No, no, sí. sí, porque el curso de inglés puede Ujú, variar, dependerá mucho la escuela, pero va desde 3.000 euros a, o sea, digamos que un average, tres ujú. mil a 4.000 euros el ¿Cuántas curso. semanas? Son 25 semanas, que son 8 25. meses, porque son 25 semanas de Ujú. escuela y 8 semanas de vacaciones. Entonces, legalmente tú tienes un permiso para estar en el país por 8 meses. ¿Alguna casa de estudio que tú recomiendes o quizás algún producto en especial? Yo siempre recomiendo que es muy importante saber qué quieres. Porque, por ejemplo, tengo bastantes personas en las que me dicen, oye, yo quiero irme a estudiar inglés. Entonces yo les digo, bueno, yo creo que deberías de irte por una escuela que tal vez te dé un extra, no Ujú. solamente las clases de inglés, sino hay escuelas que son un poquito más dedicadas a esto y tienen hasta extra clases y te hacen como libros de lectura, todos los jueves hacen una película para que aprendas en otras formas, no solamente en un libro. Entonces, hay gente que también me dice, oye, ¿sabes qué? Yo vine, pero súper con el dinero contado. Entonces, yo quiero lo más pronto posible alcanzar a llegar a tener mi retorno o empezar a Claro. abonar a mi capital. Ujú. Entonces, yo les digo, bueno, tal vez mejor vete a una escuela un poquito más, no, Intensiva. como más average, ¿sabes? Como que Ok. hay, por ejemplo, las que son más caras son muy estrictas con la asistencia, muy, muy estrictas. Entonces no puedes estar faltando. Y si hay personas que vienen y quieren llegar a trabajar luego, luego en lo que buscan, en lo que se adecúan, empiezan a perder clases y esas clases pueden llegar a migración y les pueden dar así como de, oye, ¿por qué no estás yendo a la escuela si vienes a estudiar? Oh, Entonces, sí le dan depende como un mucho. ultimátum, algo así. Exacto. Sí, es como una llamada de atención, así como de si sigues faltando, porque nosotros para poder renovar, todos Ujú. los latinoamericanos que podemos venir a estudiar inglés a Irlanda, podemos estar hasta 2 años estudiando inglés. Pero para eso, para cumplir ese requisito, cada 8 meses tienes que presentar que estás haciendo un avance. Y un avance es que cumplas con tu asistencia y que si llegaste haciendo un B1, pues ya seas un B1 plus o un B2. Es decir, que tengas verdaderos avances. No es solo Exacto. eso. Pero ahora, ¿cuántas veces puedes tú renovar ese permiso? ¿Solo dos Tres años? veces. Tres 3 veces. veces. Y Ujú. después, ¿qué haces? No hay una oportunidad de tú quedarte. Sí, por ejemplo, pueden hacer lo que yo hice, que es hacer un higher education, que puedes hacer una licenciatura, una maestría o un diplomado acerca de lo que hayas estudiado en México, bueno, en tu país en este Sí. caso. Pero para esto, sí, uno, el requisito indispensable es que hables inglés o que tengas un cierto nivel que sería C1, que sería avanzado, que puedas leer, entender, expresarte porque pues las carreras van a ser 100% en inglés. Ahora supongamos que yo no tengo un pregrado, que Ujú. sería este el caso, aún así tendría oportunidad de Lo quedarme. que para hacer un pregrado, o sea, puedes hacer una licenciatura que tendrías que lo mínimo obtener es un high school en tu país, como una preparatoria, un bachillerato, no sé, dependerá del país, pero sí que si no tienes una universidad terminada, que tengas un algo abajo para que aquí empieces a hacer una licenciatura de 3 años. Claro. ¿Y los costos? ¿Te lo sabes? Sí, dependerá. Por ejemplo, las licenciaturas van desde 3.500 a 6.000 euros por año. Los diplomados van aproximadamente de 7.000 a 9.000.
Y las maestrías pueden ir desde 9,000 hasta 15,000 euros, dependerá mucho a qué carrera te quieras meter. La ventaja aquí es que el higher education, una de las ventajas que tiene Irlanda, que creo que pocos países tienen, es que después de hacer un higher education, como estudias una licenciatura, Irlanda te da la oportunidad de darte una full visa por 1 o 2 años, dependiendo, para ejercer tu conocimiento en una compañía. Ya no trabajas medio tiempo, sino puedes pedir y decir, oye, yo soy recién egresado, tengo mi visa, mi permiso, puedo trabajar 1 año, y si tu performance o sí, tu performance, tu desarrollo es bueno, te pueden dar un sponsorship, o pueden decir, ah, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu trabajo, yo te doy, quiero que te quedes aquí. Me hablas de muchas facilidades, por lo menos Ujú, para este tramo, pero a la ujú, hora de conseguir trabajo, supongamos que estoy comenzando el curso de inglés y ujú, quizás sea lo más difícil de momento de conseguir trabajo, o así lo veo yo de ujú, entrada. ¿Tú ujú. qué piensas? ¿Tú que has tenido esta experiencia? Yo creo que lo más importante para saber cuando vas a migrar es que todo va a cambiar excepto tú. O sea, tú eres la persona que está llegando a un nuevo lugar. Va a cambiar idioma, va a cambiar cultura, van a cambiar valores totalmente. Tú tienes que ser la persona que esté más abierta a los cambios, Mm, porque tú eres el nuevo. Yo creo que en mi experiencia me ha tocado ver muchísimos alumnos que llegan y dicen, es que esto no es como mi país, es que esto yo, sí, porque tú eres el que está, o sea, que pasó el Atlántico. O sea, nada claro, va a ser igual a tu país, tú eres el foráneo. Entonces, yo creo que lo mínimo que deben de venir es trayendo como, a ver, yo siempre les digo, si vienes con ganas de salir adelante, van a salir las cosas. O es sea, así. de barrendero, de recogiendo piedras, de lo que sea. O sea, creo que si no eres entrepreneur, eres un trabajador y vas a empezar a sacar tu mejor performance. Dependerá obviamente del inglés. O sea, yo siempre les digo, hay gente que viene siendo un licenciado, Ujú, lo que tú quieras, pero no habla inglés. Y pues el no hablar inglés, digamos que estás como al nivel de un niño de 5 años, ¿sabes? sí. Puedes hacer las cosas, pero no entiendes, no hablas. Es que podría ser muy bueno quizás en la carrera que traes de pregrado, pero al no tener un inglés en un país en el cual se habla inglés, digamos que estás prácticamente desnudo. Entonces Sí, tendrías que tomar cualquier empleo. Incluso creo que cualquier persona que va a emigrar debe verlo como que en un principio quizás debo tomar cualquier empleo y después que vaya mejorando mis habilidades en inglés, ahí tomo otro. sí, yo siempre les digo eso. Lo primero que deben de buscar es uno de los requisitos que también hacen, son necesarios, es tener en la cuenta 3,000 euros. Bueno, ahora son 3,500 en 2024. 3,500 euros, no, 4,200, perdón, 4,200 euros a partir del 2024 de soporte en tu banca. ¿Por qué? Porque lo que quiere Irlanda es que no seas una carga social. Por eso es que te da la oportunidad de trabajar desde que llegues, pero tú tienes que tener 4,200 para pagar tu renta, depósito, tus primeras comidas en 3 meses. Digamos que esos 4,200 euros son lo que Irlanda dice que te puedes gastar en los primeros 3 meses, que posiblemente tardes en encontrar un trabajo, una casa, te adecues a la escuela. Entonces, yo siempre les digo, bueno, el requisito es 4,200, pero si tú traes más, al final es dinero que se va a gastar en ti. O sea, no se va a gastar en otra persona. No es como otros países como Alemania, que el Banco de Alemania te organiza o te administra este dinero. Este dinero Wow. solamente lo muestras y tú dices, oye, mira, este es mi arcaya y está en mi cuenta bancaria. El cónsul lo Y revisa y dice, lo ah, ok, manejas como quieres. y tú lo manejas Exacto. como quieres. Entonces, al final es, si encontraste trabajo a la semana, súper bien, se guardará. Pero si lo encontraste a los 2 meses porque tu inglés es malo, porque lo peor que pueda pasar, el peor escenario es, ah, bueno, sigo teniendo aquí mi comida, mi lugar donde vivir, donde trabajar. Entonces, yo creo que es más actitud. Obviamente, entre más rápido tú aprendas inglés, vas a Ujú. poder generar otros trabajos, porque al final dices, claro, por ejemplo, aquí el trabajo más común es cleaner, kitchen porter y housekeeping, que todos son con muy poco contacto hacia el consumidor. Es como de, lava esto, seca esto, haz las camas. Es lo que podrías hacer por lo menos si no tienes un buen nivel de inglés. Ujú, Ahora, tú me decías este monto para poder llegar, pero en ujú. realidad alcanza. Es decir, tomándolo a la realidad.
Sí, mira, yo creo que depende, yo siempre les digo, bueno, traten de venir, uno, con el indicador de que compartan una habitación, porque Ujú. esto te va a dejar con el primer golpe de la habitación van a ser mínimo 1,000 euros, porque son 500 de depósito más 500 de renta. Ejemplo, ya de los 4,200 gastaste 1,000. El plástico, la visa, el pasaporte, la visa, lo que te van a pedir, el costo del proceso cuesta 300 euros. Entonces ya van ahí 1,500 de los 4,200. ¿Va? Yo siempre les digo, bueno, traten de hacer una despensa. Yo aquí creo que lo que más impacta, yo que he tenido la posibilidad de viajar a varios países de Europa, es la fiesta. La fiesta es muy cara aquí, muy, muy cara. Es decir, los primeros días nada de fiesta, luego sí, Sí, es como, sí sal, pero pues aquí sí, Irlanda es famoso por las fiestas. O sea, aquí la gente toma alcohol desde las 12 del día. Es como un café. La pint, la cerveza, la Guinness es como de, ah, sí, vámonos por una Guinness, y en lugar de vámonos por un café. pero no está Entonces, muy lejos de toda Europa, porque España es igual, la gente también toma pero mucho. la cerveza en España cuesta 4 euros, aquí cuesta 7 euros una cerveza. Wow, eso sí es mucho. Por lo menos a mí me sorprende que en Dinamarca un café puede costar hasta 8 euros. Y te estoy Ujú, hablando de un café, es decir, algo muy sencillo. Por cierto, hablabas de algo de estar apegado a la realidad y es algo que yo también recomiendo mucho en mis cuentas. Siempre estar apegado a lo que va a suceder y no digamos que, como dice mi país, pintarse pajaritos de colores ujú, o pintarse pajaritos preñados, ya van por ahí para decirlo un poco más vulgar, pero hay algo aquí también que me puede llamar la atención y es el tema de xenofobia. Por lo menos en ujú, Irlanda vi algunos casos hace unos meses en el ujú. periódico. ¿Qué tal tú lo has vivido? Hasta yo donde yo te puedo decir, obviamente cada caso es diferente. El tema xenofóbico yo nunca lo he vivido aquí. No hay un tema como de color, así de que, por ejemplo, yo que estuve en Estados Unidos, donde eres moreno y ya eres un beaner o ya eres mexicano solamente por ser moreno, no lo veo aquí. Hubo unos casos, pero fueron un poquito más hacia xenofobia posiblemente o racismo hacia la religión musulmana. Islamofobia, creo que le llaman, ¿no? ¿La qué? Islamofobia. Ah, no sabía el concepto, pero algo similar, porque hubo un caso, un atentado Ujú, que atacó a unos niños en una escuela, entonces como que empezaron a haber protestas de ujú, este tema por el tema de los refugiados, ujú. porque Irlanda es uno de los principales países que dan refugio, los ucranianos. Hace Sí, un año que también fue el tema, por eso que la crisis inmobiliaria fue muy grande porque llegaba gente solamente así, llegando a Irlanda, de Ucrania les daban empleo, dinero y casa. wow. Es decir, Ujú, sí tiene un tema bastante grave ahí, pero es con ujú. respecto a otras comunidades, es decir, no hacia latinos. Sí, yo nunca he sentido un tema, por ejemplo, la comunidad brasileña aquí en Irlanda es grandísima. Sí. Es grandísima. Estaba viendo, de hecho, porque también estoy trabajando con una agencia Ajá, que se dedica a hacer como ayudarte a encontrar trabajo ujú, profesional, más como de gente que estudia una maestría aquí. Y el país brasileño es el segundo después de India con wow. mayor cantidad de visas aprobadas por trabajo aquí en Irlanda, trabajos profesionales. O sea, son ingenieros, abogados, todo. Y es el segundo después de India, cuando India es grandísimo en todas partes. Sí, sí. Incluso en Portugal también la comunidad india es grande, al menos Y, mucho en esta última parte, es decir, siento que y- quizás porque están creciendo en población y ahorita son por lo menos el número uno en el país más poblado, quizás ujú, también están buscándose fuera, buscando mejores condiciones, igual que ujú, también está el latinoamericano y por eso hacemos este tipo de entrevistas, para ujú, conocer la realidad de cada uno. De hecho, tú en ujú. tu red social manejas mucha información. Cuéntame un poco más de qué pueden conseguir ahí en la red social que tú manejas. En mi Instagram y TikTok trato de compartir información, de hacer share knowledge, porque creo que esto de por lo menos contemplarlo, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros como mexicanos, y creo que el latinoamericano en general siempre ve Estados Unidos. Ay, el sueño americano, el sueño americano. Y digo, bueno, o sea, a mi perspectiva, irse a Irlanda, irse a Canadá, irse a Australia, irse a Malta, que son los países con que más podemos hacer el crossover.
no es un gran reto. O sea, está en cierta medida a 1 o 2 años de estar ahorrando para poder llevarlo a cabo. Entonces, en mis redes sociales trato de compartir información acerca de los cursos de inglés, los cursos de maestrías, Ujú, diplomados. Hago comparación con Canadá porque también vendemos Canadá. Bueno, la agencia vende Canadá. ujú, Entonces, tenemos un poco de información de Canadá, un poco de información de Malta. ujú. Hablo a veces, trato de hablar también de las working visas que algunos países latinoamericanos tienen. Entonces creo que es un poco de información de que podemos tener a la mano y que le siembre la semillita a alguien y que vaya a Google y diga, ¿qué es un working visa? Yo soy chileno, yo soy colombiano, yo soy boliviano. ¿Qué working visa o qué permisos tengo posiblemente para vivir en el extranjero? De Latinoamérica, ¿qué países crees que por lo menos te solicitan más? Yo creo que Chile, Ujú. eh, yo creo que Chile, Colombia, Perú, obviamente México, ¿Argentina no? Ah, no. Argentina, pero ahorita por el tema, pues como que andan Sí, así un poquito complicados. Creo que las sí. transferencias internacionales les sale un poquito, pero son los países que más tienen, como que me preguntamos, quiero saber información, ¿cómo le puedo hacer? Interesante, la verdad, pero Mm, yo veo que por lo menos Irlanda tiene muchas posibilidades, también Australia. Yo vi un video, por lo menos ujú. en tus redes, en el cual decía que quizás Canadá no era tan buena opción como sí lo es Irlanda. ¿Puedes Sí. contarme un tanto de eso? Yo lo hice basado en el aspecto de que puedes trabajar y estudiar. Para el latinoamericano promedio es muy difícil irse a un país sin que tenga un trabajo en ese país. O sea, de venir de ahorros viviendo 6 meses con tu país en la que la mayoría, casi toda Latinoamérica está abajo del dólar, del euro, Sí. de cualquiera. Entonces, hacía una comparación y yo decía, Canadá, como estudiante de inglés, no tienes permiso para trabajar, solo vas a estudiar. De hecho, tu visa es de estudiante sin permiso a trabajar. Para poder trabajar y estudiar en Canadá tienes que hacer un diplomado o una licenciatura, un higher education, y para eso tienes que tener el nivel de inglés. Entonces yo lo veía y decía, bueno, en estos tres, los que pueden hacerlo es Malta, Australia e Irlanda. Canadá no. Entonces hice como esta comparación. Nosotros como mexicanos o como latinos es más fácil irse a Canadá, pero no tienes esa posibilidad y creo que Australia, Irlanda y Malta, pues puedes trabajar con un inglés de cero, que eso es lo más importante. O sea, en cualquier lugar de nuestros países podemos aprender inglés, pero aquí aprendes inglés y practicas inglés y trabajas. ¿Qué ventajas en este caso has sacado de poder vivir en Irlanda? ¿O cómo mudó o cambió tu vida? Yo creo que a mí lo que más me ha gustado es poder viajar los fines de semana. Irlanda tiene una de las aerolíneas más económicas de toda Europa, que es Ryanair, y he encontrado vuelos a Londres en 18 euros, ida y vuelta. Entonces me voy un fin de semana a Londres. Creo que a veces me gasto más en el taxi de mi casa al aeropuerto que del mismo vuelo. O sea, Escocia por 22 euros, Italia. Me acuerdo que el primer verano de COVID pagué un vuelo en 20 euros ida y vuelta. Entonces, A Italia. a Italia, a Milán. Entonces creo que esa ventaja, perdón, de poder viajar y conocer a mucha gente de todas partes del mundo me ha encantado. Yo hablo un poco de portugués y hablo un poco de francés. Bueno, francés sí muy básico, pero portugués sí puedo mantener una conversación ahí con portuñol. Entonces esto fue para mí como un plus de decir, mira, llegué a Irlanda por inglés, me estoy llevando con un portugués ahí de niño de 7 años y uno de francés de tal vez de 2 años. Pero aprendiste el portugués estando en Irlanda. Sí, hablando con brasileños, tengo Sí. muchísimos amigos brasileños. Yo moré con brasileños, así que estábamos entre que él no hablaba inglés y yo, bueno, hablemos portuñol y empecé a aprender a hablar así portugués. Está bien, está bastante bueno. Por cierto, por este caso, ¿me podrías dar por lo menos los consejos finales para una persona que está pensando en vivir o estudiar en este país? Yo les diría, punto número uno, vengan con la mente abierta y con muchos planes, no B, C, D, traigan muchísimos planes porque
puede que los utilicen o pueden que no, pero va a ser un quitarles el peso de encima de decir qué hago. Ese es el primero. El segundo, vengan con la intención de aprender, porque muchas veces no queremos saber de la cultura porque no hablamos inglés. Vienen aquí y quieren que la cultura les llegue. Y cuando un extranjero va a nuestro país, va buscando cultura. Ay, enséñame esto, quiero saber de esto. Igual ustedes tienen que, entre más se metan a la cultura, yo les digo a mucha gente, métanse a voluntariados, vayan a cosas culturales gratuitas del gobierno, porque eso poco a poco les va a ir dando como conocimiento de, ah, mira, esto ya me da relación a esto y empiezas a conocer más gente. Y otro consejo es que em, todo lo que van a hacer va a ser por ustedes. O sea, el mejor regalo, yo creo que yo vine por 8 meses, creo que la gente, la mayoría de aquí viene por 8 meses y yo dije, bueno, yo no quiero llegar a mis 50 o 40 años y que diga, no lo puedo hacer ahora porque estoy muy cansado o porque me duele mi espalda o porque... Entonces yo dije, lo voy a hacer y si me va bien o me va mal, yo ya me quité ese wish list de mi lista. Perfecto. De hecho, fue también por la razón que yo lo hice en algún momento. Digamos que para llegar a viejo y decir como que lo intenté y no me quedé ahí como que Ujú. pensando, pudo haber sido, no fue, o qué sé yo. Por último, danos tus redes sociales y con ello entonces vamos combinando este video. Ok, me encuentran en TikTok y en Instagram como Arcaya con C y con Y Garibaldi. Así, arcaya.garibaldi. O Perfecto, sin punto, muchas creo que sin gracias. punto. Eso, Arcaya Garibaldi, sin punto. Perfecto, yo igual lo voy a dejar acá en la Ah, perfecto. descripción y también en pantalla. Así que felizmente terminamos este video. Espero de verdad que les haya servido esta información y de verdad muchas gracias por compartir conmigo y por lo menos con mi comunidad. ¿Qué tal ha sido vivir en Irlanda? De verdad, Donde, muchas gracias. no, gracias a ti. Donde sea que quieran ir, háganlo. No, donde sea, va a ser un cambio en su vida. Es algo para comentar a sus hijos, a sus sobrinos, inspiran a la gente. Ustedes no saben a quiénes más van a inspirar, así que den el primer paso a donde quiera, sea Irlanda, Malta, Canadá, donde sea, pero háganlo. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.